Bien, entonces estábamos diciendo en el lenguaje no verbal. Hay muchas cosas que nosotros podemos observar. Entonces, en el lenguaje no verbal a veces no pueden disimular, por ejemplo, uh, las situaciones de las emociones, las situaciones y las emociones negativas o positivas. Podemos observarlo, por más que con palabras te diga, por ejemplo, si alguien te dice, ¿cómo está usted? Sí, yo estoy bien. Mirando por otro lado, dice, sí, yo estoy bien. ¿Qué tal eso? ¿Qué puedes pensar? Que no está bien, de que algo le está pasando. A veces suceden en mismos colegas, ¿no? Cuando no te pasa, te dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, yo estoy bien. Y mirando por otro lado, ni siquiera te dice, con una sonrisa, no, yo estoy bien. ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás? Ah, entonces la cuestión cambia. Pero que te diga, no, yo estoy bien. Un poco más te dice, yo estoy bien y a ti qué te importa, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la forma en cómo lo dices, con el rostro, con el gesto, con la posición corporal, todo eso. Entonces, muchas veces no puede disimular entonces ni controlarse algunas cuestiones que son emocionales, revelan lo que las palabras no admiten. Por ejemplo, al responder a la pregunta, ¿cómo estás? Podemos expresar con palabras que estamos bien, pero nuestro cuerpo puede estar encorvado y podemos apretar los labios, todo eso. Entonces, nosotros como docentes en nuestros niños tenemos que observar todo eso. Y de repente con palabras nos puede decir que está bien o que le ha sucedido algo, pero entonces en el lenguaje no verbal lo vamos a poder detectar muy rápidamente. Y esto es bueno, por ejemplo, ustedes cuántos habrán visto niños, niñas que en un momento tenían una actitud, pero resulta que después empieza solamente a estar comiéndose las uñas, como que no quiere hablar, está siempre llorosa, algo. Aurelio, ¿quieres tomar la palabra, creo? Si quieren tomar la palabra, simplemente me cortan, ¿ah? Bien, entonces, eh, a ver, ¿estamos grabando? Sí, ¿verdad? Así, sí, estamos grabando. Entonces, eh, también el lenguaje no verbal está presente todo el tiempo, incluso si estamos permaneciendo en silencio. Por si acaso el silencio en los niños, en nuestros estudiantes, nos dice algo, algo que uno tiene que reflexionar. ¿Por qué están tan silenciosos, tan calladitos? Algo trama o algo los está preocupando. Hasta el silencio, entonces, es una forma de lenguaje no verbal. Puede ser una respuesta por sí mismo. No requiere entonces de palabras habladas o escritas. Todo esto tenemos que aprender nosotros a reconocer. Elementos paralingüísticos del lenguaje. Según Bulak, 1980, describió los siguientes componentes paralingüísticos. La fluidez, por ejemplo. ¿Cuántas personas tienen esa fluidez de la palabra? Pero ¿qué pasa si esa fluidez son demostrado con vacilaciones? Ay, te digo, no te digo, pero ¿qué te dije? Espérate, empiezo a vacilar, mejor dicho, a dudar, o los falsos comienzos.
Las repeticiones que ni son excesivas, son normales en las conversaciones. Sin embargo, si aparecen frecuentemente, pueden ser muestras de inseguridad. Nosotros, en el lenguaje paralingüístico, por ejemplo, sabemos que la persona habla con fluidez, con bastante tranquilidad, pero resulta que empieza a repetirme una palabra como que me muestra inseguridad. Entonces, es un lenguaje paralingüístico que te está diciendo que algo está mal en él, o que está mintiendo, o que te está inventando algo que no es real. Entonces, mire, el lenguaje paralingüístico es eso, la incompetencia, poco interés o ansiedad. Por ejemplo, te digo, te voy a decir algo, Rosa, ven, ven. Ah, pero después me pongo a hacer otra cosa. O sea que ni siquiera tenía seguridad de que te quería decir algo. Ese paralenguaje o ese elemento paralingüístico son elementos que nos va a dar una campanada de que no está diciendo algo que sea veraz, que sea algo cierto. Algo hay detrás de él o algo le está pasando a esa persona que quiere comunicarte. Entonces, demasiados periodos de silencio podrían interpretarse negativamente, especialmente como ansiedad, enfado, incluso como una señal de desprecio. Por ejemplo, si alguien te dice, a ver, eh, Tatiana, ven que te voy a decir algo. Y tú vas corriendo. No, no, ya no, ya no. Ya me arrepentí, ya no te digo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Que te está despreciando o que te está queriendo decir algo que... Y pues incluso hasta me puedo sentir como que se han hecho la burla de mí, ¿no? Claro, Tatiana, se está haciendo la burla de ti. Entonces, el lenguaje paralingüístico nos dice muchas cosas. Esos elementos hay que tenerlo muy en cuenta. Expresiones con exceso de palabras, de relleno, por ejemplo. Algunos te empiezan a decir, a ver, con el mismo ejemplo a Tatiana. Tatiana, ven, te voy a decir una cosa. Mira, yo me he ido al mercado, me he dado la vuelta por ahí y después le he visto por ahí a un amigo, nos hemos recorrido por acá y bueno, después nos hemos ido a tomar un café, pero yo estuve muy nerviosa y empieza a darte unos rodeos tanto y que no va al punto. Entonces tú dices, ya estás ansiosa por saber, dime pues, ¿qué es lo que, por qué tanto rodeo? Ah, no, mejor ya no te digo. Y empieza a recular. Entonces ese lenguaje paralingüístico te tiene que dar un campanazo. Algo me quiere comunicar, pero no se anima. Y le voy a preguntar, ¿y qué tal después? Te dice, ¿sabe qué? A tu novio, a tu marido, lo he visto con otra chica. Y era tan fácil de decirte, mira, parece que le vi con otra chica y espero que no te moleste, ¿no? No sé, no estoy seguro si era él, pero me daba la sensación de que era él. Un lenguaje mucho más asertivo que estar dando vuelta y vuelta y vuelta para no decirte nada. ¿Ve? Entonces, tienen que tener muy en cuenta ustedes con estos elementos paralingüísticos del lenguaje. Te expresan algo, te dicen algo. Por eso nosotros cuando vienen nuestros pacientes a una consulta, lo miramos a los ojos, leemos su rostro, escuchamos cómo están narrando
todo lo que nos quiere narrar. Y el lenguaje paralingüístico es muy importante tomarlo muy en cuenta. Entonces ahí vas a hurgar tú y llegas a final de cuenta a una cosa que jamás ha querido revelar. Entonces, qué interesante es el lenguaje paralingüístico, no verbal, más que las palabras, hay todo un mensaje. Entonces, otro tipo de perturbación incluye tartamudeos, algunos tartamudean, pronunciaciones erróneas, omisiones y palabras sin sentido. Entonces, todo esto es en el elemento paralingüístico del lenguaje en cuanto a la fluidez. Tenemos el B, por ejemplo, la claridad con que te dice. Si se habla arrastrando las palabras o por el contrario demasiado rápido, con un acento o vocalización deficiente, se puede hacer más pesado para los demás al momento de decodificar el mensaje. Entonces también te está diciendo algo con ese paralenguaje, porque si habla bien, pero lo está arrastrando, no pronuncia bien las palabras, ¿no? Eso también te tiene que dar ese campanazo para ver qué está queriendo comunicarte realmente. Y luego la velocidad de la comunicación, ¿no? Hablar lentamente puede hacer que los demás se impacienten o se aburran. Por el contrario, si se hace con demasiada rapidez, uno puede no ser entendido. Entonces, los extremos son malos, pero a veces tiene que ver también con la costumbre, porque yo si le digo acá a un chapaco que me narre, escucha que lo que yo puedo narrar un cuento en 3 minutos, el chapaco lo puede hacer en 5 o en 6, porque ellos tienen una lentitud para hablar como que eh, el mundo no se va a acabar para ellos, ¿no? Entonces, bueno, es una ironía que hago con los chapacos, ¿ah? Si hay algún chapaco, no se sienta ofendido, no es porque así le toman a los chapacos que son bien lentos para expresar alguna idea, ¿no? Hasta la tortuga dice que se le escapa a los chapacos. Bueno, ¿hasta qué punto será cierto? Bien, no sé si hasta acá tiene alguien alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, algún comentario. Adelante, les voy a escuchar. Nada, ¿todo bien? ¿Todo claro? A ver, Aurelio Yanapa, ¿qué nos puede decir con respecto a el lenguaje no verbal? Adelante, Aurelio. Hola, Aurelio, ¿estás ahí? Bueno, parece que no está Aurelio. Alex Condori, ¿qué nos puedes decir? ¿O Freddy, quieres hablar? Adelante, Freddy. Como había activado su micrófono, Freddy, pensé que quería tomar la palabra. Adelante, Alex Condori. ¿Qué nos puedes decir con respecto al lenguaje no verbal? Alex, Yo sé. ahí está Aurelio. Adelante, Aurelio Yanapa. ¿Cómo están, licenciado? Buenas Buenas noches y noches. a todos los presentes. En verdad, a veces es importante aplicar y conocer también lo que es el lenguaje no verbal. Uno cuando habla del lenguaje no verbal tiene que entender de qué esta frase del lenguaje no verbal significa de que nosotros podamos comunicarnos mediante gestos, mediante imágenes o otros diferentes códigos, ¿no? Que quizás a veces, muchas veces nosotros lo vemos. Por ejemplo, en los estudiantes a veces en el curso manifiestan, utilizan lenguaje no verbal. ¿No? Al preguntar cómo estás y con su gesto quizás te responde y ahí están ellos aplicando, respondiéndonos con su gesto y utilizando lo que es el lenguaje no verbal. Entonces, esas cosas como docentes también tenemos que tomar en cuenta en el diario realizar del aprendizaje en nuestras aulas. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurelio Yanapa.
Bien, ¿y qué puede decir Alex Condori con respecto al lenguaje paralingüístico? Alex, ¿estás ahí? Alex. A ver, Tatiana, ¿qué nos puedes decir con respecto al lenguaje paralingüístico? Bueno, a lo que he entendido es que es un lenguaje no verbal también, en una parte. Es también un poco de la gesticulación, de los gestos, ¿no? Que puedan acompañar a alguna información que nos den, ¿no? También es poner tal vez hasta demasiadas palabras o palabras que sean tal vez rebuscadas, rimbombantes, como sería, ¿no? Al final, o también puede ser la forma en que dicen algo, ¿no? Puede ser o demasiado rápido, o puede ser también así demasiado lento, ¿no? Entonces, o sea, tratan de demostrar ciertas emociones en el momento de comunicar algo. Eso sería lo que yo he entendido en el lenguaje paralingüístico. Muchas gracias, Tatiana. Entonces tiene que ver con con la fluidez, el lenguaje paralingüístico. ¿Con qué más? Dijimos la fluidez. Con el lenguaje no verbal y con las palabras, ¿no? El lenguaje paralingüístico tiene que ver con la fluidez, con la claridad y la velocidad también. ¿Ya? Y tenemos tiempo de habla y la entonación. Todo esto son elementos que son los lenguajes eh, no verbales, pero llamados paralingüísticos. El tiempo del habla, por ejemplo. Este elemento se refiere al tiempo que se mantiene hablando la persona. El tiempo de conversación de una persona puede ser problemático por ambos extremos, es decir, tanto si apenas habla como si habla demasiado. O sea, esas personas que hablan y hablan y hablan y hablan, que a veces no dejan hablar. Eso y lo otro, que es lo contrario, que tampoco habla nada o no quiere expresarse. Los ambos ya son lenguajes paralingüísticos que te están diciendo algo. Y la entonación sirve para comunicar sentimientos y emociones. Unas palabras pueden expresar esperanza, afecto, sarcasmo, ira, excitación o desinterés, dependiendo de la variación de la entonación del que habla. Una escasa entonación con un volumen bajo indica aburrimiento o tristeza. Un tono que varía puede ser aburrido o monótono. Se percibe en las personas con más dinámicas y extrovertidas cuando cambian de entonación. Puede servir también para ceder la palabra. Por ejemplo, yo ahorita digo, eh, a ver, alguien quiere hablar, quiere intervenir y paro, cambio mi tono. Entonces creo que estos son elementos que hay que tener muy en cuenta cada uno de los docentes en relación con nuestros estudiantes. Entonces, al conocer esto, al manejarlo bien esto, vamos a ser unos buenos comunicadores con nuestro entorno. ¿Qué tiene que ver la escucha activa? Hay un dicho que dice, es mejor escuchar primero y luego hablar. Pero hay personas que hacen al revés.
Y quieren hablar y hablar y hablar, esos sabiondos que se lo, que se creen conocer todo y saber todo, entonces ya no hay nada que escuchar al resto y solamente ellos quieren hablar. Y esas personas, ¿quiénes pueden ser? Los histriónicos, los narcisos, ¿quién más? Personas de repente que lindan hasta con trastornos de personalidad. Entonces, la escucha activa es una actitud que se enfoca en mantener abiertos los canales de comunicación durante los momentos más difíciles de una interacción conflictiva. Se escucha activamente a través de todas las dimensiones de la conducta que son percibir, captar con los sentidos, es decir, estar atentos, observar lo que el otro nos dice, cómo lo dice y en qué contexto lo dice. Y siempre una conversación es mirándole a la cara, mirándole a los ojos. Ahí te va a decir si esta persona está comunicándote con qué emoción, con qué intensidad y si tiene importancia su comunicación o no. Pero la escucha activa, entonces, es elemental para un docente. Pero ¿qué pasa a muchos docentes? Profesor, profesora, ya, después te voy a atender. No me interrumpa. Cuidado que hagan eso. Los niños tal vez quieren comunicarse algo con usted, pero usted no le está dando la debida importancia. Mírale a los ojos y dile, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que quieres decirme? De repente ves en sus ojos lloroso porque algo le está pasando. Profesora, me duele mi pancita. Entonces, de inmediato dejo de hacer todo, porque se trata de una niña, de mi estudiante. Tengo que llevarla a la emergencia. Entonces, cuidado, cómo estamos nosotros ejerciendo esa escucha activa. También nos dice, para una escucha activa, actúa el pensar, el sentir, el actuar y técnicas de pregunta. Pensar es comprender, razonar sobre lo que nos está relatando y evaluar. Sentir, estar interesado en que nos refiere y en captar cómo se siente. O sea, todo esto tenemos que hacer en la escucha activa. Luego actuar con las manos, con el cuerpo, es responder, dar muestras de que estamos atentos, interesados para practicar la escucha activa. Se puede utilizar las siguientes técnicas. Técnicas de pregunta, preguntar como qué, cuándo, cuál, por qué, para qué, ¿estamos de acuerdo? ¿Puede? ¿Te parece? Etcétera. Pero no ser imperativo. No debemos hacer, eh, eh, dar órdenes, ¿no? De inmediato. O usar la técnica del parafraseo. Decir con las propias palabras lo que dice la otra persona. Yo entendí que te duele tu pancita o que mi estudiante de repente está en la edad de tener su periodo menstrual y me está pidiendo urgente. Entonces, pero tiene vergüenza decir, muchas niñas le pasa eso, ¿no? Entonces, con sus propias palabras, yo te entendí que más o menos quieres ir a los servicios higiénicos. Lo que quieres decir que te está afectando, te viene algo de tu parte íntima, de acuerdo con lo que estás diciendo, o cualquiera de estas cosas que haya dicho el niño o la niña, vamos a tomar sus propias palabras y lo vamos a preguntar, y eso es lo que se llama el famoso parafraseo. Técnicas de formulación. Es formular lo que está planteando la otra parte. O sea que
me dice algo, entonces yo con sus propias palabras le voy a ir planteando de repente una pregunta o una afirmación para que él tome una determinación de sus propias palabras. Si me hace una pregunta, de repente, profesor, profesora, la tarea que nos has dejado es para mañana y sabe que es para mañana. ¿Tú qué crees? ¿Ah? Dijiste que es para mañana. ¿Y tú qué crees? Ah, no, si es para mañana, entonces hazlo para mañana. Técnicas de la legitimación es reafirmar lo que dijo la otra persona, ha sido valorado e interpretado. Veo que es muy importante para ti, por ejemplo, que mañana presentes tu trabajo, ¿no es cierto? Sí, profesora. Ah, entonces, hazlo para mañana. Esa es la técnica de legitimación. Nunca había visto el problema desde otro lado, otra forma de legitimar. Eso que acabas de decir es muy importante porque tu calificación depende de tu trabajo de mañana. Entonces, hay formas en cómo se puede tratar con nuestros estudiantes sin hacerles sentir mal. Pero ¿qué pasa en una comunicación? A veces también hay esto, ¿no? El ruido de la comunicación, o sea, mejor dicho, las interferencias. Se denomina entonces ruido en la comunicación a los elementos que perturban, impiden o dificultan la comprensión de un mensaje. Estos pueden ser que al libro que estás leyendo le falte una hoja. Entonces, mira, el libro nos está comunicando algo, pero no hay una hoja, se pierde todo el hilo del contenido, de la comunicación. Un sonido estridente que no, un sonido estridente que no te deje comprender lo que dice la otra persona. Yo estoy hablando con la otra persona, pero hay una banda que está ensayando justo en la plaza donde quería conversar algo importante con esa persona. Entonces no me deja entender. Por eso dice un sonido estridente que no te deje comprender lo que dice la otra persona. Que no confíes en la credibilidad del mensaje de la otra persona. Es otro ruido que interfiere en la comunicación. El volumen extremadamente bajo o alto de la comunicación. Entonces, si estoy comunicándome por celular, pero levanto demasiado mi volumen, hasta ya no lo voy a poder escuchar. O demasiado bajo, tampoco, ¿no? Entonces, esto es con respecto al ruido en la comunicación. Tenemos el bloqueo comunicativo o bloqueos comunicativos. Sham nos dice en el 2002, presenta una lista de obstáculos en el acto comunicativo, por ejemplo, tener objetivos contradictorios, lugar o momento poco apropiados, estados emocionales que perturban la atención, la comprensión y los recuerdos de los mensajes. Imagínate que estás con un estado emocional demasiado alterado, tu peor es nada, o tu anacleto, tu anacleta te ha dicho que hasta acá nomás ya no quiero saber nada, y justo te vas a ir a entrevistar o ver con una persona que querías comunicarte, y resulta que todos estos mensajes no van a ser posibles de entenderse. Entonces los estados emocionales que perturban la atención, la comprensión y los recuerdos de los mensajes. Después, si has ido en ese estado, no te vas a recordar en qué han quedado, cómo han quedado. O sea, la comunicación va a ser mucho más difícil porque ha sido bloqueado por el estado emocional. Acusaciones, amenazas o exigencias. Por ejemplo, en estas situaciones, también las emociones se han sobrecargado tanto negativamente. ¿Por qué? Porque si me están amenazando
yo voy a estar furioso, o voy a estar con demasiado temor, ¿no? O con las exigencias también, que tu ánimo se ha alterado. Los ánimos son las emociones. O las preguntas con recriminación, ¿no? Esas preguntas que a veces se hacen. ¿Y por qué no hiciste? ¿Qué tal si le preguntamos a los estudiantes? ¿Y por qué no hiciste esta tarea? ¿Algo te pasó? Es decir, ¿que por qué no hiciste? Eres un flojo. Nunca haces la tarea. Uy, con eso ya el niño no te va a poder decir nada más. Te va a mirar a los ojos y va a decir, mi profesora, mi profesor está enojado. Se cortó, se bloquea la comunicación. Ya no te va a dar su explicación por qué no lo hizo. Frases que empiezan con deberías o tendrías que, eso tampoco no use. Se supone que tú eres un estudiante, tienes que cumplir, deberías haber hecho. No, tampoco. Entonces eso de deberías, se supone, a veces hasta en un matrimonio, se supone que tú eres el varón. Deberías traer acá el dinero, poner esto, o interesarte de tu hijo. O el varón que le dice a la señora, se supone que tú eres la mujer, debe estar todo esto. No, eso de se supone, deberías, no lo use en una comunicación. Eso es tener prejuicios. Eso de deberías, se supone. Entonces, eh, deberías o tendrías que, son incorrectos usarlo. Y peor con los estudiantes, ¿no? Las inconsistencias, incoherencias o inestabilidad en los mensajes. Yo me estoy comunicando, pero digo alguna incoherencia o alguna inconsistencia. Por ejemplo, una inconsistencia. Mira, estuve yendo de frente a la universidad, pero bueno, por ahí apareció dos cervecitas, ¿no? Y bueno, en la universidad seguíamos haciendo. ¿Qué? ¿Y por qué? Si estaba contándome de la universidad y me metió las dos cervezas. Hay una inconsistencia. ¿Qué ha pasado? Su inconsciencia, su subconsciente lo ha traicionado. Seguro que se ha ido a tomar. Ya se bloqueó la comunicación. Ya ella o la persona que está escuchando va a decir, ah, no, hay algo que no me está comunicando bien y se bloquea la comunicación. O cortar la conversación, ¿no? Me están comunicando algo como que no me interesa y lo corto. Ya, ahí nomás. Después me cuentas. Listo. Es otro bloqueo comunicativo. También etiquetar. Eso de etiquetar. Nunca hagan etiqueta. Nunca le digan a un niño o a una niña que es floja, que siempre eres así, a ti no te importa. No, no pongan esas etiquetas a nadie. Con las personas que estás comunicándote, no le pongan etiquetas, porque eso bloquea la comunicación y lleva también a tener mucho más conflictos. Bien, entonces estos son los bloqueos comunicativos. Hay más la generalización con un contenido nunca o siempre. Esa palabra también no deben utilizarlo. Y acá en Bolivia yo veo que de manera indiscriminada usan esa palabrita siempre. ¿Has hecho siempre? ¿Has sido siempre? ¿Estabas tú ahí siempre? Por, yo no sé por qué tienen que usar esa palabrita de siempre. Así ha sido siempre, ha sido por allá siempre, no sé, que no encaja, pero lo usan aquí como una muletilla. Pero esto como generalización nunca o siempre no se debería usar en esos casos, ¿no?
O también el consejo prematuro y no pedido. Todavía no sabe su problema, pero ya le estás dando consejos, diciendo que tú deberías hacer esto, no debes hacer esto, que seguro que tu mamá te ha dicho esto, pero tú has hecho lo otro. No, si no conocen todavía el contexto real, no están seguros de todo lo que está pasando, no den consejos. Utilización de términos ambiguos, tampoco. Sean claros, precisos. La ambigüedad lleva más bien a confusión. También, no juzgar los mensajes del interlocutor. O sea, si, mejor dicho, te está contando algo, ya no le juzgues porque te dijo una cosa. Después aclararás y le harás entender al estudiante o al profesor de que esa frase que ha usado, bueno, en qué contexto lo ha dicho, ¿no? También ignorar los mensajes importantes, eso es malo. Si yo te he dicho algo importante y no me tomaste en cuenta, entonces eso bloquea la comunicación. Otro día ya no te lo voy a decir. Pues. ¿Por qué? Porque no me tomas importancia. Disputas sobre las diferentes versiones de sucesos pasados. Y esto sobre todo sucede en la política, ¿no? En la política bastante controversiales son las posiciones. Por ejemplo, si estoy en los yungas, diré, no, los yungueños estamos sufriendo por culpa del MAS y un masista me dirá, no, eso es el problema de los dirigentes, de Machicado y de Alanes. Entonces, ahí casi no nos podemos poner en, de acuerdo, no entramos en consenso, ¿no? Justificaciones excesivas de las propias posiciones. O sea, eso tampoco hagan porque a veces queremos justificar algún acto y eso es una característica de todos casi los latinoamericanos y esto ha sido reflejado siempre eh, en la literatura como por ejemplo de Camilo Cruz, la culpa es de la vaca, ¿no? Entonces creo que la mayoría de los latinoamericanos buscamos no ser responsable de nuestros actos y buscamos externos responsables a otras personas. Entonces, justificación excesiva de las propias posiciones. Hablar de forma que el otro no comprenda. Eso es lo que por ahí decía una compañera, ¿no? Buscar palabras rimbombantes, extravagantes, que no sé de a dónde lo saco. Creo que me como un diccionario y el otro no me entiende, ¿no? Y lo otro es no escuchar. Otro de los bloqueos de la comunicación. El que no te escucha, ya, pues, ¿para qué lo voy a contar si? ¿O para qué le voy a hablar si no me va a escuchar, no? Bien, ya se va a cortar en un minutito. No sé si hasta acá alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Volvemos 10 minutitos más, por favor, ¿ya? O sea, si se corta, volvemos con el mismo link. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hasta aquí está entendido todo? Sí, sí, licenciado. Ya, Tatiana, muchas gracias. Entonces, en el próximo bloque Sí, dice. vamos a hablar también un poquito de las tareas que se viene para esta última cuarta semana. ¿Ya?